listo, lo puse y dice que está bien el código, pero dice que tengo que reiniciar el programa y lo vuelvo a abrir y me vuelve a pedir el código y no pasa de ahí. ¿Usted descargó la versión de 32 o 64 bits para su equipo? Mm, No sé, pues yo descargué la que estaba en el Ágora. Me parece que yo descargué, si es por Yo default, va de compartí las 64, yo dos. creo, me parece. No Yo sé. compartí las dos. Y de todas maneras ahí va ¿cómo se llama? Un blog de notas con la clave. Aún así, Luis Fernando nos compartió en la clase pasada la opción de descargarlo desde la página de Microsoft, el SQL Server Express, que es un poco más liviano y que también lo pueden descargar. Sí, porque por ejemplo también intenté, pues ya que no puedo instalar eso por ahora, para aplicar para la clase intenté en simuladores y tampoco los simuladores no funcionaban. Uno intentaba poner las sentencias, digamos, por ejemplo, iba a crear la base de datos y decía que la base de datos prueba no estaba y después uno volvió a reiniciar, digamos, ¿qué? Digamos, el simulador y otra daba era otro error y eso. Entonces, pues intenté con los simuladores Sí. que usted nos había puesto, nos había mostrado y uno le ejecutaba las sentencias y decía que estaba creada la base de datos y uno creaba la base de datos bien, o sea, estaban bien las sentencias, pero no funcionaban. No, el simulador que les compartí de SQL Server, la verdad no funciona. Estuve cacharreando eso el fin de semana, no deja arrancar. Digamos que eso es lo que pronto aquí me tiene un poquito varado, porque pues entiendo de que muchas personas no puedan instalar este programa, algunas no tienen el computador, otras el computador no soporta esto, entonces pues, lo ideal es que aquellas personas que tengan la opción lo puedan instalar, porque a través del el simulador es difícil. Ya ensayé por todos los medios, busqué otros simuladores y lo que se encuentra como tal es simuladores para MySQL, se encuentra simuladores para Postgres, pero para SQL Server no. Entonces estuvimos haciendo ahí una búsqueda exhaustiva incluso porque necesitamos para las otras sedes también, pero no fue posible, digámoslo así, encontrarlo, ¿cómo se llama? El simulador. Sí, porque por ejemplo, pues mi computador tiene una memoria RAM, o sea, lo único que no cumple es la RAM, o sea, tiene una memoria RAM de 4 y entonces pues no quiero que se me ralenticen y que pues después para las clases se me vuelva muy lento para, por ejemplo, renderizar los videos o cosas así que tengo que hacer. Entonces pues no quiero que pase eso. No, con la versión que nos compartió Luis Fernando, que se puede descargar desde la página oficial de Microsoft, no le va a quedar tan lento, porque ya hice la prueba en otro equipo acá, con esa versión y sin ningún inconveniente. Entonces sería eso para que pueda practicar y hacer esa Y actividad. más o menos cuánto pesa ese simulador, el SQL Server Express, me parece que se llama. Sí, no, ese pesa poquito. Lo único es que para comenzar la instalación sí necesita estar conectado a internet. Entonces él pesa como alrededor de unas 200, 300 megas y ya usted después comienza el proceso de instalación. Ah, ya, y no necesita clave, digamos, clave de registro, No, un código no serial. porque esta versión es una versión gratuita que libera Microsoft para, ¿cómo se llama? Para el aprendizaje. Son más o menos 180 días de uso. Listo, profesor. Sí, Voy entonces a sería intentar eso para, descargarla esta noche. por favor. Listo. Listo. Mientras termino aquí de solucionar un inconveniente con el equipo en el que estoy trabajando, ¿tenemos alguna duda? Yo ya, para aquellas personas que han revisado su correo y el aula sobre todo, porque algunas preguntas que me hacen me dan a indicar, puedo inferir que no han revisado el aula. Entonces, tener en cuenta lo siguiente. El taller que está en el aula, que aparece como tarea, mm, no es como tal una tarea, sino es el parcial. El parcial se habilitó desde el día de ayer en la noche
Ayer les debió llegar ese mensaje a sus correos, está habilitado en el aula y lo deben subir a ese espacio. El, esa actividad es realizar un video, ya les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿alguno de ustedes ya ha revisado esa actividad? ¿Tienen dudas con respecto a eso? No, no, señor, la verdad no la he revisado. Listo. Entonces, Yo permítame. sí, ingeniero, tengo una duda. Listo, David. Lo escuchamos. Es sobre el día de entrega. Ahí no dice sobre la fecha que toca presentarlo. En el aula dice que les queda de plazo más o menos 8 días porque debe entregarse antes de la clase. Si tú miras ahí en la parte de abajo dice días restantes o plazo máximo para la entrega, 7 días, 5 días. Entonces es para dentro de 8 días. Ah, entonces toca hacerlo en esta semana. Por lo Exacto. que yo lo vi por el correo, entonces no dice la fecha, no dice No, nada de por eso. eso les digo, o sea, y por eso la aclaración y esa es la invitación, porque muchas personas solo están revisando el correo, el WhatsApp, pero el aula la están dejando de un lado. En el aula incluso ya hay tres videos de repaso de SQL Server, hay un material nuevo que he subido, está el parcial, ¿sí? Que ese parcial está de acuerdo a las nuevas actividades evaluativas que se plantearon y se modificaron de acuerdo a la modificación que hizo la rectoría en el calendario académico. ¿Listo? Entonces, permítame, ya voy a Buenas tardes, colgar. ingeniero Buenas Edison. ¿Cómo tardes. está? Ingeniero, yo sí revisé por ahí el aula, estuve mirando los videos que subiste y revisé lo del parcial Sí, y tengo una duda acerca de eso. Es señor, lo que, escucho. es que lo leí en el punto 3. Tú nos dices que debemos, o sea, que prácticamente, digamos, tú eres el gerente del banco Banca Mía y nos dices que estás cansado de tener los archivos físicos y quieres una base de datos para ello, ¿verdad? Sí, Pero de pronto no nos das como unas condiciones. Entonces, no sé, averiguamos, para crear la base de datos, averiguamos cómo funciona una base de datos de un banco y creamos, no sé, como similitudes en los datos, o sea, ¿sí me entiendes? Para el tipo de datos que vamos a ingresar, ya. digamos, nombres, cuántas tablas y todo eso, ¿sí me entiendes? Sí, permítame, ya lo estoy buscando acá. Parcial, un segundo corte. Ya lo voy a publicar aquí para que lo veamos todos, para que aquellas personas que todavía no han ingresado al aula y no la han visto, solventar las dudas de todos. ¿Listo? Entonces, permítame un segundito acá. ¿Dónde está? Se me hizo. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Sí, Listo. señor. Entonces, Sí, aquí viene el señor. encabezado, donde pues el objetivo de este parcial del primero, del segundo corte, recordemos que por corte tenemos dos parciales. En este caso, ¿qué fue lo que hice? Tenemos dificultades, como les decía al principio, y lo decía David Alejandro, que él no había podido instalar, otros no tienen de pronto los medios para instalar, y los simuladores que estoy buscando en SQL Server, uno no me funcionó y los otros solo me permiten hacer en MySQL. Entonces no nos sirve para esta actividad. Por eso decidí dar como un giro al parcial y por eso solicité o planteé este parcial. Entonces, básicamente lo que ustedes deben hacer es un video de máximo 5 minutos, no les pido más, donde expliquen lo siguiente. Son 3 puntos. Los dos primeros tienen un valor de 1.5 puntos para un total de 3 y el tercero tiene un valor de 2 puntos para un total de 5. ¿Listo? Entonces, el primer punto dice, ¿qué gestor de bases de datos es mejor? ¿MySQL o SQL Server? Argumente su respuesta. Entonces, ustedes en un espacio ahí del video, ustedes van a mostrar, a exponer su punto de vista de cuál para ustedes, para usted puntualmente, para mí Edison Caicedo, el mejor es este, por esto, porque tiene estas ventajas, porque ayuda con esto. Eso es lo que yo voy a definir.
Segundo punto, explique dos diferencias y dos similitudes entre MySQL y SQL Server. Bueno, para mí, Edison Caicedo, las diferencias entre estos dos es que manejan sentencia SQL y me permiten exportar bases de datos relacionales. ¿Sí? ¿Y por qué? Listo. Y especificar por qué. El tercer punto que hacía acotación el compañero, entonces dice, en el siguiente ejemplo, argumente su respuesta. Usted es el administrador, ustedes, cada uno de ustedes, los 25 estudiantes de esa asignatura. Ustedes son el administrador de bases de datos de la entidad bancaria. La empresa en la actualidad tiene la información en documentos físicos almacenados por años en unos archivadores, en unas gavetas físicas ahí en la entidad. El gerente de esta sede le solicita a usted que presente una propuesta detallada, del cual es la solución, de cuál ustedes deben indicar cuál es la solución más idónea, más acertada para resolver este problema. Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que deben consultar? Ustedes deben mirar cuál es la información que maneja una entidad bancaria, cuál es la información que maneja los clientes, si en este caso la entidad hace préstamos bancarios, si tiene, ¿cómo se llama?, productos financieros como cuentas de ahorro, tarjetas de débito, crédito, chequeras, servicios como certificados de depósito a término fijo y demás. Si ustedes hacen esa consulta previa y a partir de eso, ustedes van a generar esa solución. ¿Dónde está esa solución? Esa solución ustedes la van a incorporar al video, ustedes van a explicar dentro del video. Ustedes como administradores de esa base de datos van a explicar cómo van a dar solución a ese problema. Recordemos que yo les decía a ustedes al principio en nuestras clases, el éxito de una base de datos, de desarrollar y diseñar una base de datos está en esa planeación, donde yo me documento de ese problema, donde conozco cuáles son las necesidades de mi entorno y propendo por dar una solución. ¿Sí? Entonces, por último, les dice a ustedes, el video los debo ver a ustedes, los debo poder visualizar a ustedes explicando las respuestas a los interrogantes que se hicieron. Mencioné el material debe ser subido a un canal en YouTube o al Google Drive y ese enlace lo deben compartir en el aula. Y aquí, mire, hago aclaración únicamente. No esperemos a que sea el lunes próximo, revisen bien la fecha de entrega en el aula, porque aquí no especifica fecha de entrega. En el aula la revisan bien, por favor. No esperemos a que llegue antes, no, es que se lo voy a enviar al WhatsApp o se lo voy a enviar al correo. Listo, los trabajos acá para cuantificar esa actividad que ustedes están desarrollando se reciben al aula. Por eso, con anterioridad, háganlo y súbanlo, déjenlo listo allá. Incluso cuando lo tengan subido, consúltenme si ya está el trabajo para evitar inconvenientes, que es que yo lo subí y preciso cuando lo estaba subiendo hubo de pronto una falla en el fluido eléctrico, en su internet, en el mismo servidor de la universidad, porque ha sucedido casos donde se están subiendo y el servidor presenta algún tipo de fallo y cancela esa transferencia. A ustedes les va a parecer que fue subido, pero a nosotros como docentes no nos va a aparecer el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos dudas con respecto al proyecto, perdón, al parcial que deben desarrollar? Ingeniero, el parcial dice que es para el domingo a plazo hasta medianoche, Hasta máximo medianoche, plazo. 23 y 55 horas, sí, señor. Sí, este domingo, listo. Entonces, ingeniero, pues es que ya me aclaró mucho de lo que estaba pensando, o sea, como tal no tenemos que hacer, digamos, una base de datos, por decirlo así. No, me tocó por lo que dije, por eso, o sea, me tocó en Ok, este ingeniero, momento sí, voltear o girar el entorno que ya tenía planeado para el proyecto por las dificultades. Más de uno, y si sí, hacemos aquí una encuesta de las 17, 18 personas que están en clase, más de uno de los estudiantes que se encuentran tienen problemas. Ahorita lo mencionaba el compañero David, que no ha podido instalar. Otros de pronto no tendrán equipo o el equipo no soporta este programa. Entonces, no sería justo, no sería equitativo, dado que unas personas sí tengan la posibilidad de otro. Ya sería diferente que estuviésemos todos en las mismas condiciones, estando en la universidad, sí. con los equipos de la universidad, donde pudiesen desarrollar directamente el parcial. Listo, dije, para terminar, es que yo tengo dos preguntitas para terminar. Sí, Nos señor. haces una pregunta, el primer punto nos hablas de qué gestor de base de datos es mejor, ¿cierto? Sí. Mm, Tú nos das esa pregunta teniendo en cuenta
para desarrollar nuestra respuesta, bueno, nuestra solución al problema que presenta la banca mía, o No, como no, cada personal, o pregunta es diferente. O sí, sea, sí, no ustedes tiene desde el nada que primer ver. punto me dicen, a mí me gusta Postgres SQL porque es nuevo y tiene el símbolo de un delfín. Listo, por eso les gusta a ustedes. O sea, es como Criterio a la persona. personal, esas dos preguntas. Ya el tercero, ustedes van a Ok. definir, bueno, ustedes investigaron, resulta que una entidad bancaria requiere para su trabajo X y Y información, maneja estos productos, maneja todo esto. Bueno, venga, realmente sí puedo proponer que trabajemos Postgres SQL o debemos trabajar MongoDB, ¿sí? Entonces, eso lo O podemos sea, tener en cuenta ahí. y mostrando quizás un modelo, entidad, relación y explicando cómo sería la respuesta, ¿cierto? Si desean hacerlo así, no hay ningún problema. O sea, Ah, listo, bien. lo ideal es que deben dar respuesta a a ese interrogante que yo hago. ¿Sí? Eso debe estar evidenciado en el video que ustedes deben presentar. ¿Listo? Listo, ¿Tenemos ingeniero. alguna otra Gracias. duda por parte de los asistentes? Vamos a mirar aquí el chat. Dice, Ingeniero, qué pena. Profesor, una pregunta. perdón un segundito, déjenme responder por favor la del chat y ya les doy la palabra. Dice, estrictamente es necesario visualizarlos en el momento de argumentar el parcial. Sí, señor, necesito verlos, ustedes argumentando como en este momento considero que me están viendo a mí, así necesito verlos. No importa que sea con su celular, que de pronto se mueva un poquito el video, no importa. O sea, necesito en este momento es evaluarlos a ustedes, que ustedes como ingenieros de sistemas de información me muestren a mí esa solución, donde ustedes a través de sus palabras, incluso, no sé, elaboren un guión de respuesta a esas preguntas y lo preparan para ese video. Pero sí, digámoslo así, obligatorio, yo los debo ver. O sea, yo debo ver a las 25 personas cada uno con su video ahí desarrollado. ¿Listo? Incluso que son máximo 5 minutos, es un video que no va a pesar mucho y que van a poder subir a Google Drive o a YouTube y me comparten el enlace. No es enviarme el video porque probablemente ¿cómo se llama? Por restricciones de la plataforma no deje pasar el video. Entonces, para que quede más fácil, ustedes lo suben a YouTube, que por ya tener una cuenta de Gmail, por tener la cuenta de la universidad, ya tienen ese canal de YouTube. O lo comparten desde sus Google Drive, que igualmente por tener una cuenta de Google que ustedes posean o por tener la cuenta de la universidad, entonces no habría ningún inconveniente. ¿Vale, Darwin? ¿Queda claro? Darwin. Bueno, esperemos que haya quedado claro. Listo. ¿Quién tenía, por favor, otra pregunta? Pues Listo, yo tenía Darwin. una pregunta relacionada con el tercer punto, que por Sí, señor. ejemplo, ahí dice que, digamos, listo, la entidad bancaria propone una solución, pero por ejemplo, ahí yo creo que hay una variable, por ejemplo, si se aplica digamos, la base de datos, digamos, digamos, los datos que están almacenados físicos sean físicos, y de ahí para adelante que aplicamos, digamos, nuestra propuesta de base de datos, digamos, si ellos la eligen, se almacenarían los datos o, digamos, de ahí para adelante, digamos, todos los datos físicos se pasan a la base de datos, esa puede ser una variable, o la otra, que de ahí para adelante, o sea, se guardan esos datos físicos y de ahí para adelante se aplican los datos digitales, o sea, se guardan los datos en la base de datos, digamos. Eso es esa es mi pregunta. O sea, esta variable no la conectamos. Perdón un segundito. Ciberguión. Ciberguión. Bueno, David, creo que están viendo nuevamente mi pantalla. Dice, usted es el administrador de la base de datos de la entidad bancaria. La empresa en la actualidad tiene toda la información en documentos físicos. Y el gerente le dice a usted, venga, yo ya estoy cansado, no tengo dónde almacenar toda esa documentación. Propóngame cómo solucionar esto. Entonces, en este caso, la solución va a ser un sistema con una base de datos.
pero ¿qué debe tener esa base de datos? Ustedes donde deben explicar eso. Que si la información se va a seguir teniendo física o no, ya se sale de ¿cómo se llama? De la dinámica nuestra, porque eso ya lo define el gerente de la empresa. Nosotros en este momento no somos gerentes de la empresa, somos el encargado, somos el administrador de la base de datos, somos el encargado del departamento de sistemas y vamos a proponer una solución. Que el gerente la implemente y que queme toda esa papelería física, él verá, porque hay unas leyes y normas en Colombia que dictan unas directrices para el manejo de la información física. ¿Sí? En este momento lo que nos piden a nosotros es, venga, usted plantee cómo me puede solucionar ese problema. Yo quiero comprar un servicio con Oracle, el cual me da un ingeniero de soporte 24/7 y me va a generar Big Data y Business Intelligence para poder trabajar. Ah, listo, perfecto. Pero ¿por qué? Bueno, ¿y será que realmente el presupuesto sí se acomoda a lo que el banco puede invertir? Eso es lo que yo O requiero en sea, este que digamos ejercicio. es como una recomendación, ¿sí? Sí, digámoslo así, una recomendación. Pero O entonces una con propuesta. Es argumentos. algo más parecido, digamos, a lo que antes estábamos viendo el proyecto. Exacto. Que en recomendación, digamos, recomendarle lo que para nosotros, digamos, para nosotros nos parezca mejor, para nosotros nos parezca mejor la solución de esa problemática, digamos. Sean, digamos, los mecanismos, sean, digamos, nuestra metodología, lo que queramos hacer, si él la quiere aplicar o no, es él. Sí, Solo, digamos, nosotros generamos la propuesta y él verá si la acepta o no. Que para nosotros sea mejor para ese problema, la solución, digamos. exacto. O sea, tengamos en cuenta eso. Y en muchos proyectos pasa. Yo puedo generar un proyecto supremamente bueno, una solución tecnológica, eficiente, eficaz, pero la empresa dice, no, no la vamos a presentar porque la verdad a usted le cae mal y no quiere implementarlo. No, es que salió una propuesta más económica y más sencilla. Bueno, no, la verdad, muchas gracias por su trabajo, no nos llamen que nosotros lo llamamos. Ahí quedó. Y así sucede con muchos proyectos. Si ustedes se ponen a revisar y de pronto aquí con algunas personas que ven conmigo proyecto integrador, yo les he solicitado que vayan y miren tesis donde hay proyectos ya culminados con estudiantes graduados y los proyectos quedaron solo ahí en papel. ¿Por qué? Porque por X o Y circunstancia no se han podido implementar. ¿Y qué pasa? Yo no, y por eso digamos que yo exijo mucho y molesto mucho cuando a mí me ponen un proyecto implementación. Porque si yo en este momento les dijera en ese punto a ustedes implementación de esa solución, ustedes me tendrían que mostrar la base de datos funcionando. Entonces, que si ustedes plantearon los procedimientos almacenados, yo les digo, listo, ejecúteme este procedimiento almacenado ahí y genéreme este resultado. Inserte esta información para que se dispare o se habilite el trigger fulanito. Elimine este dato, démele permisos a este usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como en este caso yo no estoy diciendo y quite esa palabrita de implementación, solo vamos a presentar esa propuesta. En otros, digamos, en otras instancias sería como esa licitación. Cuando nosotros, entidades públicas y privadas, bueno, sobre todo públicas, abren licitación para comprar equipos, para hacer el mantenimiento de una red de datos del Hospital Central de Chiquinquirá. Ah, bueno, listo. Yo quiero hacer eso, entonces presento esa licitación, presento ese documento donde le digo, mire, nosotros somos la empresa X y vamos a prestarle servicio, vamos a durar 3 meses, ese servicio le va a costar 25 millones, el pago debe ser de tal y tal forma, vamos a emplear estos elementos, necesitamos de ustedes, sí, especificamos todo. Básicamente sería que hacer esto, pero con la diferencia que va a ser un poco más pequeño y que ustedes lo van a presentar para una empresa donde supuestamente están trabajando. ¿Listo? No sé si ha quedado bien claro, David, la respuesta. Sí, sí, señor. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta, duda? Con respecto a lo del parcial, a lo de entregable, recuerden que lo tienen fecha máxima o de entrega el
próximo domingo a las 11:55 de la noche. No esperemos ese día de pronto mensajes a esa hora, es que no me cargo ni nada porque tenemos, considero yo, suficiente tiempo para el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Es un video de no más de 5 minutos, no va a generar mucho peso, no les va a generar inconvenientes para compartirlo a través de YouTube o del Google Drive. ¿Listo? Ingeniero, qué pena. Señor. Quizás es que donde me encuentro el internet no está muy bueno. En caso de que no se pueda subir al Drive o mucho menos a YouTube, que es un poco más difícil, me podría contactar con usted, no sé, se podría hacer algo al respecto. Bueno, a no ser que ya sea caso extremo que Sí, preciso o sea, no. caso extremo, sí. Sí, o sea, lo ideal por eso, incluso, vuelvo y digo, un video de 5 minutos, qué sé yo, no debe pesar más de, es que por 200 exagerados creo que megas. pesará 1 giga, por exagerados pesará 1 giga. Incluso que de pronto ustedes que andan más cacharreando con sus celulares, habrán opciones en el celular donde les reduce ese espacio. Hay programas dentro de, o para equipos, para portátiles y computadores de escritorio que les permiten a ustedes reducir el peso. Entonces, al reducir el peso, ya se va a demorar menos la transacción de compartirlo a través de ¿cómo se llama?, de Google Drive o de YouTube. Incluso cuando nosotros tenemos anclados en nuestros celulares con las cuentas de Gmail que nos exige para tener en dispositivos Android, él se sincroniza o ustedes pueden hacer la sincronización directa con la opción de Google. Entonces, ahí inmediatamente también va a subir eso, pues, para que tengamos en cuenta eso, ¿vale? Profesor, yo tengo, o sea, a mí me ha tocado por el peso, con mi celular grave harto, digamos, harto en 10. Pues yo tengo un programa, por ejemplo, la primera opción sería reducir en el celular la resolución, digamos, a 720 o, digamos, QVGA. Digamos, la menor resolución que tenga en el celular y para que sea menos pesado, se utiliza el programa ATV Catcher en la Exacto. sección de convertidor. Usted dice la opción full compatible Android. Eso le reduce el peso del dedo y tiene más o menos la misma nitidez. Entonces así digamos el video quedaría de 5 minutos queda pesando más o menos unas 3 4 megas más o menos quedaría pesando. Entonces, mira, Y sería mucho exacto. más fácil para Sí. subirlo. Para que tengan presente lo que decía David Alejandro, tenemos también en el chat, Andrea nos dice que con Adobe Premiere Pro pueden bajar el peso del video sin bajar la calidad de imagen y de audio. Entonces, miren que también tenemos esa opción. O sea, lo ideal es que en este caso tenemos herramientas, incluso me atrevo a decir, y ustedes pueden visualizar, pueden buscar, eh, habrán herramientas que nos permiten desde el celular reducir el peso. Entonces podemos tener en cuenta toda esa parte ahí. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda con el parcial para comenzar con el tema de clase? No, señor. Listo. Entonces vamos a comenzar de una vez con el tema. Voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Nosotros teníamos pendiente de la clase anterior, y estoy esperando también a que culmine la instalación del SQL Server en mi equipo. Teníamos pendiente los disparadores y los procedimientos almacenados. Básicamente, se mantiene la teoría con respecto a MySQL de cómo se manejan los disparadores. ¿Cuál es la diferencia y en qué radica primero en este caso? Mi disparador, y perdón, aquí abrimos una herramienta antes de seguir trabajando para indicarles.
Mi disparador ya no va a manejar la misma condición que tenía o la misma sugerencia que nos hacía en MySQL, el cual era que debía llevar una estructura en su nombre, ¿sí? Aquí SQL Server es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Más simple, menos exigente, y nos dice, venga, lo que importa es el contenido, el nombre no es relevante para este caso. Entonces nos dice, para ustedes declarar un disparador o para crear un disparador, en primera medida deben utilizar las palabras reservadas create y trigger. ¿Sí? Que hay un error, qué pena. Me fue una T de más. Listo. Y viene el nombre que ustedes deseen colocarle. Miren que aquí ya como en MySQL no nos dice, oiga, ustedes deben colocar el nombre de la tabla, guión bajo, la letra en mayúscula que me genere la acción, el momento en que se genere. No. Aquí le dice, coloque el nombre que usted desee. ¿Listo? No hay problema. Después especificamos cuál es la tabla que lo va a activar o cuál es la tabla que dice, listo, se generó o se ejecutó el disparador. Entonces aquí on tabla, ¿sí? La tabla pacientes, personas, etc. La sentencia que lo va a habilitar, entonces recordemos que tenemos tres sentencias, que sería el insert, el update o el delete, que lo van a activar. En este caso no se hace procedimientos. Esto por acá el chat, que tenemos una pregunta. Dice, ok, David, muchas gracias. Ahí está compartiendo David el link del programa. Tattoo Catcher es un programa gratuito, se lo pueden descargar desde internet y nunca lo había utilizado para eso. Había utilizado Tattoo Catcher para crear videos, pero miremos que hay otra funcionalidad. Muchas gracias, David. Entonces, por favor, para las personas que deseen tomar ahí, lo pueden descargar y pueden trabajar con eso. Listo. Entonces, estábamos viendo acá, les decía, nunca un disparador, nunca un procedimiento almacenado me va a permitir a mí utilizar sentencias como create, como drop, ¿sí? Porque esas sentencias no son de manipulación de datos, sino manipulación de contenedores. Lo que nos va a permitir hacer el disparador es afectar o utilizar los datos, manipular los datos. Entonces podemos insertar datos, actualizarlos, eliminarlos, listarlos. Aunque un disparador, un disparador con el select no se utiliza. No es, ¿cómo decirlo? No es efectivo utilizarlo, porque lo que nosotros necesitamos es que se haga una acción puntual en una o varias tablas. ¿Listo? Entonces, venimos acá a la sentencia que lo genera. Utilizamos para este ejemplo el insert. Listo. Viene la palabra reservada as. Recordemos que en MySQL as era para utilizar ¿cómo se llama eso? Un alias o un nombre. ¿Listo? Aquí no, aquí nos da la apertura para empezar a trabajar. Entonces, hacemos apertura y cierre de nuestro trabajo, el begin y el end. Aquí van a ir todas las sentencias que vamos a utilizar. Y prestemos atención, especial atención acá en esta parte. Para que se ejecute mi disparador, mi trigger, yo debo entonces declarar las variables. ¿Qué van a permitir hacer estas variables? Estas variables lo que van a recoger es la información de la tabla que se va a modificar. Me explico. Resulta que yo voy a crear un disparador que cada vez que inserte información en la tabla estudiantes, me guarde en una tabla que se llama trazabilidad lo que se hizo. Entonces, en este caso, mi tabla que lo va a activar es la tabla estudiantes, la sentencia va a ser insert, y entonces, si mi tabla tiene 5 campos, yo aquí debo declarar 5 variables del mismo tipo. Ojo con esta parte. Si tengo 2 campos y el primer campo es entero y el segundo es varchar, así debe ser. Observen algo acá. Al finalizar, yo no coloco ni coma ni punto, nada. Los dejo así en renglones separados sin ningún separador. Después utilizamos este select, pero este select no hace
una tarea como directa, digámoslo así, como el select tradicional con el que veníamos teniendo, sino lo que hacemos es cargar la información de la tabla que vamos a afectar en unas variables para poder ejecutar. Entonces aquí viene la sentencia que es la que me va a cumplir el objetivo del disparador. Ingeniero, una pregunta. Señora, ¿Ese arroba con esa N y ese es un nombre de una variable o sí tiene señora, alguna indicación? sí, así es como, Listo. como se declaran las variables en SQL Server, para que lo tengamos Listo, ahí vale. presente, Gracias, ingeniero. ¿vale? Listo. Entonces, bueno, muchas gracias María por esa aclaración ahí, porque se me pasó de pronto, lo di por hecho. Cuando yo voy a declarar variables, en el caso de SQL Server, yo utilizo el símbolo arroba y el nombre de la variable. En este caso solo coloqué arroba n, pero puede ser arroba nombre, arroba código, ¿sí? Y el tipo de campo, entero, varchar, begin, char, text, date, boolean, ¿de acuerdo? Todos los tipos de posibles campos que trabajamos en SQL Server, ¿listo? Por último, entonces les decía, definimos ya la sentencia que ¿cómo se llama? Que va a cumplir. Entonces, después de que haga esa inserción en una tabla o que haga la actualización, esta va a ser la actividad automática que se genera. O sea, este de aquí es ese cuando nosotros decíamos, oh, mire, de una vez introdujo o llevó la información a X lado. ¿Listo? Recuerden que en MySQL nosotros teníamos una función que era la que nos traía el dato del sistema, que era la función now. Aquí la función now se cambia por la función getDay. Entonces, cuando ustedes quieran obtener la fecha del sistema, utilizamos la función getDay, abro y cierro paréntesis. Esa nos permite utilizar, nos permite obtener la fecha del sistema. ¿Tenemos alguna duda con la estructura de un disparador en SQL Server? Pues no tanto como duda de la estructura, sino que, por ejemplo, yo vi los videos que usted Sí. mandó y pues, no los videos, sino no me acuerdo si era de una clase en que mostraba que había muchos tipos de variables en MySQL Server, en MySQL, en SQL Server, y en MySQL Server hay no sé si es una diferencia. No se te escuchó lo último, David. O sea, digamos, en SQL Server hay unos tipos de variable muy diferentes a los de MySQL. No sé si, digamos, se utilizan para lo mismo o no sé, digamos, como decía el compañero Alejandro, parece que era en una clase, que dependiendo, digamos, uno utilizaba el sistema de gestor de base de datos dependiendo de lo que uno debe utilizar. Entonces, no sé si esos tipos de variables sea lo mismo. Digamos, yo utilizo, digamos, en MySQL solo está el entero y en SQL Server está el Big digamos, el MySQL se utiliza, es un gestor de base de datos, digamos, para utilizar muy pocos datos, o sea, guardar muy pocos datos y por eso se utiliza un entero o un small int, pero no está el Sí. Big porque se maneja muy pocos datos y en SQL Server, como se maneja, digamos, para base de datos gigantescas, se utiliza el Big porque se utilizan hartos datos, por eso no está entre una y otra. Pues no sé si como son diferentes, he visto que son diferentes los tipos de datos, no sé si se utilizan, digamos, se llaman diferente, pero se utilizan para la misma cosa, cumplen la misma función. Lo que pasa es que las plataformas de Windows son como más explícitas en cuestión de eso. MySQL dice, venga, pues ¿cómo se llama? Yo tengo estos datos. Apenas necesito un entero grande, un entero pequeño, un carácter para esos espacios solitos, un booleano y un parchar. Eso sería en MySQL. ¿Qué pasa? Cuando estamos ya en SQL Server, él desmenuza, o sea,
que si yo quiero un tipo entero solo de 2 posiciones, entonces voy a tener un tipo de dato, que si quiero un entero de 1000 posiciones, voy a tener otro tipo de dato. O sea, él desglosa de una forma demasiado explícita las actividades ¿cómo se llama? En este gestor de base de datos. Pero básicamente, y creo que de pronto en alguno de los videos yo decía, y creo que lo vimos en la clase inmediatamente anterior, eh, ¿cómo se llama? Los tipos de datos que se generan son demasiados. Incluso en la tarea como tal, yo les decía a ustedes, venga, por favor, revisen todos esos datos. De esos datos los que se utilizan son 2, 3 o 4, los que más comúnmente se utilizan. Pero entonces en este caso, volvemos digamos acá a la presentación, ¿cuáles son los datos que normalmente yo utilizo para una base de datos? El entero, el varchar, ¿sí? Que cuando el entero entonces me excede lo que necesito, pues voy a trabajar un entero grande, ¿sí? O voy a modificar las posiciones. Eso debemos tener en cuenta ahí para trabajar. Pero no quiere decir que de pronto nos obligue a que ya no voy a utilizar las mismas variables o eso. O sea, no influye en nada en esa parte. No sé si quede claro esa parte. Sí, señor. O sea, digamos, digamos, paquete gigantesco pues no tanto gigantesco, pero de ese tipo de variables, de ese tipo, sí, tipo de datos, es más como para optimizar la base de datos, ¿sí? O sea, es como más profesional, ¿sí? Para adecuarlo a nuestras necesidades. Sí, digamos que sí, se podría decir eso que estás diciendo, David, que ¿cómo se llama? Que ya quiero algo más explícito, ¿sí? Ya lo quiero desmenuzar, ya quiero, o sea, hacer todo supremamente explícito, ahí sí. Pero lo que les decía, no es necesario, o sea, yo no necesito conocer los 75 tipos de variables, de tipos de campos que tiene ¿cómo se llama? Mi gestor de base de datos. ¿Listo? ¿Qué dice por acá? La lluvia no deja escuchar. ¿No me están escuchando bien, Darwin? Darwin, es que me dice que la lluvia no deja escuchar. ¿No me están escuchando bien? Sí, No, señor señor, pues ingeniero, yo se lo escucha escucho bien. entrecortado. Yo lo Uy, escucho caramba. bien. Listo. Porfa, ¿me confirman nuevamente cómo me están escuchando? Es que no sé si se haya intermitencia aquí de la señal. O que de pronto, Ingeniero, yo lo escucho bien, la verdad. bueno, entonces de pronto puede ser que en algunos lados esté afectando la señal. Acá me dicen en el chat bien. Listo, pues ofrezco disculpas a los que de pronto me escuchen mal. Puede ser ya por problema de la conexión puntual de cada uno o que en algunos lugares donde ustedes estén, las condiciones climáticas afecten el desarrollo de las clases. ¿Listo? Entonces, pues lo que decíamos de los tipos de campos. Yo puedo tener muchísimos tipos de campos, pero realmente los que voy a utilizar son muy pocos, o son pocos los que tendré presente en el desarrollo de mis actividades. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos alguna duda con respecto a esta estructura de cómo utilizar un disparador, de cómo crear un disparador? No, señor ingeniero. Gracias. Listo. Va una pregunta a ver si están pendientes. A ver, vamos a rifar aquí algo. Listo. Para los 21 participantes de la clase, ¿con qué sentencia ejecuto el disparador? Se me olvidó, espere. ¿Me dice insert? Con el insert, Por dicen por insert, ahí. Sandy dice que con el insert. Sí, por el insert. Con el insert, dice Sí, con Jessica igual el, también. por el que dice por insert.
for insert. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Listo, ¿Cómo es la pregunta? repito para Darwin, para los que pronto me escucharon. ¿Con qué sentencia ejecuto el disparador o el trigger? Con exec, con exec, me Con parece que exec, es con el dice exec. David. Con Y el insert. MySQL es con call, me parece que es que se llama eso. Listo, Brian dice por acá que con el as. Con el Asinger. Con el as dice. Listo. Resulta que el único que medianamente que se acerca es Oscar Esteban Rojas. Revisen su chat. Dice que cada vez que se inserte un dato. Ojo, muchachos. Cuando yo hago un disparador, miren que por acá no hay ninguna sentencia que yo les diga a ustedes, es que tengo que llamar la sentencia X para que se genere el disparador. Resulta que acá yo le digo que con esta sentencia se va a activar. O sea, que en este disparador, en el ejemplo que tengo en pantalla, cada vez que yo inserte un dato, cada vez que inserte un dato, se va a generar el disparador. Pero si yo cambiase aquí y no fuera insert, sino delete, cada vez que borre un dato en una tabla específica, se va a activar el disparador. Ojo, el disparador es automático. A diferencia, de pronto, David creo que era el que decía que con la sentencia exec, eso es para Sí, los esto es para procedimientos. cimientos almacenados. No, Exacto. no me acordaba que los apuntadores se ejecutaban al ejecutar la acción que se les había propuesto anteriormente. No necesitan llamarlo, sino automáticamente hacen lo que uno les programó. Exacto. Entonces, ojo con esa parte. Digamos que el que medianamente más se acercó fue Oscar Esteban, porque es cada vez que se inserta el dato o cada vez que se haga la acción que yo definí en la actividad. ¿Listo? Para que lo tengamos pendiente ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a mirar ahora la estructura de los procedimientos almacenados. Entonces, aquí ya la estructura cambia un poco, ¿sí? Entonces, miramos acá. Venimos con las palabras reservadas create y procedure, el nombre del procedimiento que ustedes deseen. Declaramos la o las variables que nos van a servir de tipo de entrada. Utilizamos la palabra reservada as y la sentencia que vamos a hacer. Insert, delete, update, select, aunque por estandarización no es recomendado utilizar procedimientos almacenados con un select. ¿Por qué? Porque el select es más una consulta y estaríamos desgastando recursos para un select. Los procedimientos almacenados, como les decía a ustedes, por seguridad, como un plus adicional a la seguridad, se requieren para que cuando llamemos de esa aplicación, vinculemos una aplicación, podamos ejecutarla sin ningún inconveniente y que no me le deje al posible atacante de mi aplicación, no me le deje el espacio para poder trabajar y poder adquirir información que no debe tener, ¿sí? Entonces, lo podemos crear. Ustedes, si hacen la prueba, ustedes pueden crear un procedimiento almacenado con un select, pero la verdad no es rentable tener un select para eso. ¿Listo? En este caso, el procedimiento sí se ejecuta, como decía David, utilizamos la palabra reservada exec y el nombre del procedimiento finalizando con punto y coma. Aquí sí, señor, el procedimiento almacenado sí debo llamarlo, como cuando ustedes trabajan en programación orientada a objetos y necesitan llamar un método. Ahí sí nosotros debemos llamar. Entonces, en este caso, debemos llamar al procedimiento. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas con respecto a los procedimientos almacenados, a la estructura del procedimiento almacenado? Pues yo tengo una duda, es Señor. que usted comentaba que, digamos, el procedimiento almacenado, digamos, no se utilizaría para un select porque se gastaría recursos de la máquina, digamos, del servidor innecesariamente. O sea que, digamos, o sea que en sí cada procedimiento almacenado sí gasta más recursos que, digamos, de hacerlo de forma directa. No, gastaríamos innecesariamente con el select, porque es que el select, hacer una infraestructura, digamos, de este tipo, crear todo esto, para que apenas me muestre todos los docentes que dictan clases como docentes cátedra de Unidad Gil, no sería rentable.
sea, yo lo veo más a nivel de que creo todo esto, pues para eso tengo la opción de una vista, que es hacer la consulta, el select, from, docentes, donde el código del usuario sea igual a 5. Ah, bueno, entonces me va a mostrar eso. O sea, ¿para qué voy a crear una sentencia con 4 o 5 líneas donde en una sola línea utilizando el select, en una sola línea aquí utilizando un select, ¿cierto? Una sola línea, 4 líneas, pues prefiero utilizar esa sola línea, complemento mi consulta y no estoy desarrollando un procedimiento que de pronto pueda que lo vuelva a utilizar o no. En cambio, en el caso de la inserción, de la actualización, de la eliminación de datos, yo sé que siempre voy a estar utilizando esas actividades, esos procedimientos. ¿Sí? Entonces, a eso es que me refiero de que no, es como ineficiente, que se gasta recursos en esa parte. ¿Sí? Profesor, o sea, digamos, más, eso se va más, digamos, a la lógica, mi pregunta. Digamos, el procedimiento almacenado, digamos, listo, digamos, lo vamos a hacer para el select, digamos, ahí pues, es algo, digamos, no, pero sí. Digamos, listo, tenemos nuestro procedimiento para, digamos, actualizar datos y nosotros, digamos, actualicemos muchos datos a la vez. Ese procedimiento almacenado se va a ejecutar cada vez que actualicemos un dato, o sea, dato por dato se va actualizando o solo se va ejecutando o, digamos, insertamos todos los datos y ese procedimiento almacenado solo se va a ejecutar una vez al mostrar datos, digamos. Algo así, es que mi pregunta está rara. Sigamos en el que el procedimiento almacenado, queremos que, digamos, mostrar 150 docentes. ¿El procedimiento Sí. almacenado se va a ejecutar docente por docente o se va a mostrar, digamos, se va a ejecutar una vez y va a mostrar los 150 docentes a la vez? Todo depende de cómo se formule la consulta. Por ejemplo, ahí tengo subrayado en este momento, voy a subrayar aquí con este marcador, un procedimiento almacenado con un select. Entonces, creé el procedimiento llamado selección personal, declaro un tipo de campo y selecciono. Y digo que va a mostrar todos los datos del usuario. En este momento, con ese procedimiento, me va a mostrar los 150 docentes que trabajan en Unisagil C de Chiquinquirá. Ah, pero resulta que yo no quiero mostrar eso. Entonces, yo lo que quiero es solo mostrar a aquellos que vivan en Chiquinquirá, por ejemplo. Entonces, en el procedimiento almacenado, yo llego y modifico mi sentencia. Entonces, yo le digo acá que me borre esto. Le digo que que me seleccione de usuarios donde lugar de residencia sea igual a Chiquinquirá. Entonces, en este caso, cada vez que yo llame con la sentencia etc., a este procedimiento, al procedimiento seleccionar, siempre me va a mostrar aquellos estudiantes que tengan su lugar de residencia. Ojo porque, David, decías algo automáticamente. Los procedimientos almacenados no son automáticos. Para que se ejecuten, yo debo llamarlos. A diferencia del disparador o el trigger. En este caso, ¿qué pasa? De acuerdo a la condición, o sea, en este caso, ese procedimiento siempre me va a mostrar, cada vez que lo llame, siempre me va a mostrar la cantidad de estudiantes que vivan en Chiquinquirá. Entonces, si sabemos que solo de los 160, 15 viven en Chiquinquirá, siempre me va a mostrar esos 15 docentes. No va a cambiar. A no ser que yo modifique ¿cómo se llama? Mis registros y resulta que el docente Edison Caicedo ya no vive en Chiquinquirá, sino se fue a ir a una vereda cercana, se fue a ir a un municipio cercano. Ah, bueno, ya no van a mostrar 15, sino van a mostrar 14. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte, David? Sí, señor. Listo. ¿Tenemos alguna otra duda, Ingeniero, señora? sí, yo tengo otra duda. Lo que quiero que me expliques bien es donde dice Create Process
nombre y dice ahí que, bueno, la ROA dice que eso es una declaración de una variable y se requeriría el nombre de la variable. Y ese tipo campo de qué es, o Listo. no entiendo Vale. bien qué es. Entonces, como todavía no he podido instalar, está demorado la instalación del SQL Server, voy a hacerlo acá. Entonces, vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer un procedimiento, aquí utilizando PowerPoint, voy a hacer un procedimiento que me muestre los estudiantes. Por acá tenemos un mensaje. Dice, profe, ¿cambian algo la sentencia de un procedimiento almacenado cuando se modifica? Si no se quiere insert, sino delete, por ejemplo. Listo, Darwin, voy a hacer esos dos ejemplos. Voy a hacer un procedimiento con insert y un procedimiento con delete. ¿Listo? Entonces, el primer procedimiento voy a decir, vamos a crear, tenemos una tabla que se llama estudiantes. Entonces, voy a llamar a mi procedimiento como registrar estudiantes. Listo. Paso a mi siguiente línea. Mi tabla en este caso tiene 4 campos. Código, nombres, apellidos y edad. No más. Entonces yo digo arroba código, o como quieran llamar la variable de tipo entero, coma, arroba, listo, arroba nombres, de tipo varchar de 30, coma, arroba apellidos de tipo varchar también de 30, coma, arroba edad, que es de tipo entero. Listo. Este procedimiento lo que me va a permitir a mí es registrar estudiantes, o sí, registrar valores en la tabla de estudiantes. Listo, esas son mis variables de entrada. Ahora voy a ejecutar la sentencia. Entonces la sentencia sería inserinto a la tabla estudiantes, los campos, perdón, aquí especifico los campos, de los campos. Código estudiante, entonces digamos que yo la llamé así, código estudiante, coma, nombres, coma, apellidos, coma, edad. Con los valores, arroba, entonces aquí viene arroba, código, coma, arroba, nombres, coma, arroba, apellidos, coma, arroba, edad. Cierro y listo. Aquí vendría mi punto y coma. Esto que estoy subrayando ahí, eso sería el procedimiento para registrar estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Mi tabla en este momento tiene 4 campos, pues lo que va a permitir es, perdón, lo que yo debo es crear esas 4 variables con el prefijo arroba y con el tipo de campo. Una vez creé las variables, lo que voy a hacer es la sentencia que va a ejecutar. Entonces, esto es lo que se va a ejecutar. Cuando yo llame a mi procedimiento acá, entonces mi procedimiento lo voy a ejecutar de la forma registrar estudiantes. Estudiantes. Pero debo digitar los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Entonces voy a digitar las variables. Entonces sería, por ejemplo, el código 15, el nombre, coma, el apellido de ese estudiante y la edad. Listo. Y entonces cuando yo ejecute ese procedimiento, automáticamente en mi tabla va a aparecer el estudiante número 15 llamado Edison Caicedo que tiene 33 años. ¿Claro esa parte de María y asistentes? Sí, ingeniero, ya, gracias. Yo tengo una pregunta pequeña. Digamos, nosotros tenemos ese procedimiento para insertar valores en la tabla de estudiantes. Si nosotros, digamos, listo, que quisiéramos crear otro procedimiento para eliminar datos de esa tabla de estudiantes, ¿podemos utilizar las mismas variables creadas en este procedimiento? ¿Me repites, porfa? ¿No te escuché bien? Nosotros, digamos, nosotros, listo, tenemos este procedimiento que es para insertar los valores, a la tabla de Sí, estudiantes. Nosotros sí. queremos crear un procedimiento para eliminar datos de esa tabla de estudiantes. Nosotros podemos utilizar las variables creadas en ese procedimiento como arroba código
int y todas esas variables que están ahí. Claro, vamos a hacerlo. Darwin preguntaba que cómo hacer un procedimiento para eso. Entonces, yo digo que voy a crear un procedimiento. Espérenme, copiamos esto aquí y lo pasamos a la otra diapositiva. O para que no quede tan sobrecargado ahí. Listo. Ahora el procedimiento que yo voy a hacer es borrar estudiantes. Borrar. Entonces, pegado, estudiantes. Listo. Para borrar yo no necesito tener todos esos datos, porque normalmente lo que yo les decía a ustedes, lo ideal es que ustedes borren a través del dato que es único, que normalmente es la llave primaria. Entonces yo digo que mi llave primaria es la variable código, entonces solo tengo esta. Listo. Entonces aquí mi sentencia va a ser, pues yo diría delete from el nombre de la tabla, que en este caso sería estudiantes, borre de la tabla estudiantes, donde code estudiante sea igual, y abrimos @código. Código. Entonces, cada vez que yo, entonces, ¿cómo voy a ejecutar ese procedimiento almacenado? Llamo aquí a mi procedimiento almacenado, borrar estudiantes. Y el parámetro de entrada va a ser el código de ese estudiante. Entonces, voy a borrar el registro que acabé de hacer, que sería el estudiante Edison Caicedo. Listo. Esta sería la forma de ejecutar mi procedimiento. Aquí solo voy a insertar un parámetro. ¿Por qué? Porque no necesito más parámetros para borrar. Yo les decía a ustedes, no es conveniente hacer un borrado por el nombre, porque van a existir personas ¿cómo se llama? Que se llamen igual. Van a existir 5 personas que tengan el nombre de Edison, entonces es inconveniente ahí. ¿Vale? Profesor, o sea que digamos, digamos los atributos que se crean ahí, si las variables no son globales, sino son para solo el procedimiento. O sea que aquí solo se creó ese atributo para, o sea, se creó para este procedimiento y en el anterior se volvió a crear, digamos. Digamos lo que a nivel de Java podría ser local. Esa variable local que usted creó. ¿Sí? Cuando ustedes están trabajando con Java, es la variable que usted acaba de crear, no Y ahí más. se vuelve a crear como Para otro, ¿sí? O sea, son locales, más no globales, como lo trabajaríamos en Java o en C. ¿Sí? Lo que ustedes ya vieron de programación en Java y lo que deben estar viendo ahorita no, perdón, lo que ya vieron en estructura de datos y en programación. Entonces, es esas variables locales. En este caso serían variables locales. Aunque aquí no se llaman así porque recordemos que SQL Server, MySQL, son gestores de bases de datos. No programamos, nosotros diseñamos una base de datos. ¿Listo? Que sería como la diferencia. Que si de pronto vamos a la lógica de cada uno de estos, indirectamente sí estamos programando, estamos utilizando códigos estructurados para hacer ¿cómo se llama? Una base de datos. Pero está mal dicho decir que estamos programando una base de datos. Listo, profesor, gracias por solucionarme la duda. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda, pregunta, inquietud? Ingeniero, ¿esa arroba solo se utiliza para procedimientos almacenados y disparadores? Sí, señora. Ah, listo, vale, gracias. O sea, ya que María preguntó esto, o sea que esa arroba es más como un símbolo de que es una variable, digamos, de un disparador o de un procedimiento almacenado. O sea, digamos, digamos, declaramos los atributos sin el arroba va a funcionar. No le va a funcionar y le va a generar un error. Le va a decir que un error de sintaxis porque no tiene la opción de trabajar. Ah, ya, gracias, profesor. Listo. ¿De los asistentes tenemos más dudas? Porque pues quería mostrarles esos ejemplos, pero pues no me ha colaborado el sistema aquí para poder instalar. Yo creo que dejaríamos la clase del día de hoy por este momento. El día miércoles vamos a realizar un taller
por favor, para que estemos. Espérame a ver qué dice por acá Darwin. Dice, profe, ¿se puede reemplazar además el delete de otras sentencias? Recordemos que los procedimientos almacenados y los disparadores lo hacemos para insert, delete y update. Para el create, para el drop, para el truncate, no. O sea, para esas tres sentencias de manipulación de datos. Recordemos eso que digamos al principio de DDL y DML, las sentencias de manipulación de datos y de creación de contenedores. Entonces, puntualmente solo van para select, insert y update. No cambian en SQL, dice Darwin, no. O sea, la teoría de los procedimientos almacenados sigue manejándose igual. Incluso ahorita que comencemos a ver Postgres SQL, también va a ser lo mismo. O sea, el procedimiento almacenado y el disparador solo se van a trabajar con esas tres sentencias. ¿Listo? Para que nos quede claro esa parte. ¿Te queda claro esa parte de Darwin? Listo, con gusto. Entonces, les decía, por favor, veo 21 personas conectadas a la clase del día de hoy. Por favor, espero que para el día miércoles estemos todos conectados. Ingeniero, mi hermano está conmigo. Ah, bueno, entonces serían 22 personas. Nos faltan de todas maneras 3 personas que por X o Y circunstancias se pueden conectar. Entonces, vamos a hacer un taller. Probablemente lo coloque antes para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo habilite a través del WhatsApp para que ustedes lo tengan ahí y podamos ir trabajando. ¿Listo? Es un taller en clase, más que todo un taller aplicado porque quisiera que trabajaran en SQL Server, pero pues sé que todos no pueden. Ingeniero, ¿Vale? perdón, no te escucho, es que está lloviendo por acá, no te escucho. ¿El taller es para hoy o para el miércoles? No escuché bien. No, el miércoles. Para el miércoles. Sí. ¿Vamos a trabajar en SQL Server? Sí. Ah, sí. Es que no lo he podido descargar bien, entonces, para ver si puedo estos días. Gracias, ingeniero. Listo. Profesor, ¿Qué una otras dudas, pregunta. señor? Es que, por ejemplo, con respecto a los videos, si había una sentencia que se llama truncate para, digamos, reiniciar los valores autoincrementables o en ese Sí. identity, algo así es que es. En el truncate, por ejemplo, ¿qué tan factible es hacer eso si elimina todos los datos, o sea, vacía totalmente la tabla completa y se perderían todos los datos? ¿Qué tan factible es para, digamos, eliminar los datos y volverlos a recuperar, digamos? El problema de eliminarlos así resulta que ya no se pueden recuperar. La única para recuperarlos es que tuviéramos un disparador que antes de que elimine todos esos datos me haga una copia. ¿Qué pasa con el truncate? El truncate yo lo utilizo normalmente cuando estoy haciendo alguna base de datos e introduzco valores de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Yo introduzco esos valores de prueba, pero resulta que cuando ya le voy a entregar a mi usuario mi base de datos, esa base de datos debe estar sola, porque he hecho valores de prueba con mi nombre, así como hacemos las clases. Edison Caicedo, tiene 33 años, Pepito Pérez, esos datos no son reales. Entonces, en ese caso, yo necesito dejar en ceros los registros de la base de datos. Para eso utilizo el truncate. Pero en realidad, digamos que yo utilice el truncate ¿cómo se llama? En un entorno real, por ejemplo, en una base de datos bancaria, no porque voy a eliminar toda esa información. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿para qué me sirve una sentencia que me vaya a eliminar toda la base de datos si yo lo que necesito es tener el registro de toda esa información? ¿Sí? O sea, entonces en la realidad yo lo utilizaría más para eso, más para las pruebas y eliminar las cosas. Listo, profesor. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra duda? Listo, muchachos. Entonces vamos a dejar así. Igual voy a escribir por el grupo lo del taller para que todos lo tengamos presente y podamos activar. Recordemos que ya estamos en el segundo corte, necesitamos ir sacando notas. Tenemos 2 parciales, el primero que ya está habilitado, que tienen plazo hasta el domingo,
un segundo parcial, que vamos a mirar, ese segundo parcial creo que lo va a orientar para trabajar con bases de datos no relacionales cuando estemos viendo MongoDB, que esa herramienta sí es más, ¿cómo se llama? Más liviana para poder trabajar, y creo que sí hay simuladores para trabajarlos de forma online. Entonces tendríamos una forma más asequible de poder hacer eso. Hay una opción y esto es a modo de comentario. De acuerdo a las directrices de la universidad, probablemente, y aclaro y soy enfático en eso, probablemente tengamos la opción de asistir la última semana, que sería la última semana del semestre, que sería la primera semana de junio, a la universidad para hacer prácticas, probablemente, porque todo depende de cómo se siga comportando y cómo se siga comportando el virus y de las directrices de la universidad y de la presidencia de la República. Entonces, probablemente, si en esa semana nos habilitan a hacer pruebas, pues estaríamos haciendo las pruebas de SQL Server y de otro gestor que nos haga falta. Por eso digo, eso es a nivel de especulación, porque fue una propuesta que hizo el rector y el decano en las reuniones que hemos tenido, probablemente, ¿no? O sea, no me malinterpreten de que sí lo vamos a hacer, no. Eso es lo que se quiere y es lo ideal, porque muchas asignaturas de ingeniería necesitamos hacer pruebas. Por ejemplo, en redes necesitan equipos como el router y demás para poder hacer esas pruebas. Pues probablemente estamos a la espera de las directrices de la Presidencia de la República, porque a partir de eso es que se toman las decisiones. Entonces esperemos a ver cómo funciona esto. ¿Listo? Lo más que el presidente dice que ya se pueden hacer clases, que todos debemos asistir obligatoriamente. Señor. ¿Me repites, porfa, Sebastián? Profesor, yo tengo una última. Tenía el micrófono abierto y estaba aquí pensando de cómo podría yo ir a Chiquinquirá, Ok. pues dices que de pronto pues para esa semana de junio, como yo estoy un poco lejos, entonces estaba pues aquí pensando con mi suegra cómo carajo llegaba yo a Chiquinquirá, porque acá no nos dejan salir ni siquiera a la calle. No, sí, no, por eso, o sea, estoy especulando y eso es lo que se planea y digamos que ese es el objetivo. Obviamente, si el presidente dice, no, tenemos que seguir así, y si ustedes observan las noticias, de lo que se ha dicho es que unos sectores hasta ahora se están reactivando, hasta ahora se están reactivando. No, y Darwin, aquí tenemos muchos ejemplos. Creo que muchos de ustedes, hay unos que viven en Ráquira, en Simijaca, en Occidente, lo que es Muso, Maripí, ¿sí? Hay otros que viven mucho más lejos. No, o sea, esos, digamos, o sea, lo que les comento acá es una opción que probablemente se dé. Sí, probablemente. Igual también, ¿qué dice, cómo se llama? ¿Qué dice las directrices presidenciales? En un laboratorio que es para 30 personas máximo deben haber 15. Entonces nos tocaría decir, listo, ustedes que son un grupo de 25, si es posible y los dejan desplazarse a ustedes, los que viven fuera de Chiquinquirá, al municipio, a la sede de la universidad, entonces, qué sé yo, hoy viene un grupo de 10, los 10 primeros de la lista pueden venir el día lunes, los siguientes 10 el martes, los siguientes o los restantes el miércoles, ¿sí? O sea, me imagino aquí eso es lo que se ha especulado con esa apertura. Pero obviamente tenemos que esperar directrices y no podemos decir, sí, ya vamos a ir a la universidad a hacer esas prácticas. Por eso se busca y por eso lo que estamos tratando de hacer es propender porque no se afecte tanto el desarrollo de sus clases y que obviamente tampoco se puede arriesgarlos a ustedes a decir, no, vénganse en este momento porque si no hacen la práctica pierden la materia, ¿sí? Tampoco se puede hacer eso y eso lo ha enfatizado mucho el rector y el decano. ¿Listo? Profesor, si llegara Señor. a pasar eso, si llegara a pasar esto, digamos, con respecto al proyecto integrador, que hay una exposición final, ¿cómo se haría eso? O sea, que esa semana solo sería, digamos, para laboratorios, digamos, por decir algo, laboratorios, o también se podrían, digamos, hacer exposiciones o cosas así importantes. Pues principalmente es lo del laboratorio.
porque recordemos que Unisangil en las otras sedes, como en San Gil y Yopal, tiene otras ingenierías, tiene ingeniería agrícola, ingeniería en mantenimiento, eh, hay otras ingenierías que se me escapan acá que obligatoriamente deben ir a hacer prácticas. O por ejemplo, la ingeniería agrícola debe ir a una finca a hacer una práctica in situ y resulta que en este momento no la pueden hacer. O sea, yo aquí medianamente les puedo a ustedes simular la práctica con SQL Server y les puedo explicar y ustedes a partir de eso, pero con una parte, digamos, ya tan explícita en el campo, no lo puedo hacer. O sea, es muy difícil. La única sería que, por ejemplo, si yo soy ingeniero agrícola, que tuviese en mi casa una especie de parcela y poder mostrar esa actividad, sería la única forma y aún así sigue siendo difícil. ¿Sí? Entonces, en ese caso, sí, o sea, la opción es que se miraría si se necesita algún refuerzo, realizarlo. Si no, o sea, ya se daría por lo que se pretende ya son otras formas de poder mejorar eso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos Listo, profesor. a dejar por hoy hasta acá. No terminó de instalar esto, está un poquito demorado. Entonces, estamos pendientes para el taller del día miércoles para sacar otras notas y vamos a mirar de pronto otros talleres, así que puedan ir adelantando. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por haber asistido. Que descansen. Los que siguen en clase, esperar, descansar un poquito y unirse a sus respectivas clases. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias para todos. Feliz noche. Ingeniero, Sí, señor. Feliz noche, ingeniero. Hasta luego. ingeniero, Feliz noche, ingeniero. Dígame, ¿escucha? Sebastián. Pena, ingeniero, es que te escuché, tú ya colocaste el taller que vamos a hacer el miércoles, es que te entendí No, que no, ya el lo ibas taller a subir. todavía no. No, no, el taller todavía no. Aspiro a dejarlo para que lo vayan teniendo presente y vayan documentándose. ¿Sí? Sí, o Pero sea, todavía digamos, no. para irlo revisando, no se puede. Señor, O sea, para irlo revisando, para ir sí. sabiendo que Voy a apurarle porque es que estoy con un gran cúmulo de trabajo por lo de jornada científica. Entonces voy a aspirar a dejar rápido ese taller para eso. ¿Listo? eso, ingeniero, vale. Buenas Listo. noches, hasta luego. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz noche.